Buenas noches, amados hermanos. Agradecemos a Dios, como siempre, al inicio de cada nueva sesión donde podemos retomar nuestras lecciones. Hoy de nuestro curso Doctrina Bíblica del Matrimonio y específicamente nuestra lección número 4. Estamos continuando el tema, la doctrina bíblica del arrepentimiento. Decía la semana pasada que pareciera que este tema es tan fundamental, tan básico, tan sencillo, que no deberíamos ni siquiera detenernos en dos sesiones de un curso como este para explicarlo, para detallarlo, porque se supone, se asume que como servidores de Dios, como ministros de Dios, deberíamos estar demasiado claros en esto y ojalá quienes estemos aquí sí cumplamos este requisito de estar muy, pero muy claros en este mandamiento. Pero aparentemente no es la realidad en toda la región, no es la realidad de todos nuestros colegas, no es la comprensión unificada de todas las congregaciones. Por lo tanto, tenemos que contribuir en este curso a este tema para aclarar a través de la escritura cuál es la voluntad de Dios. Y de esta manera podemos aportar a las iglesias, podemos aportar a la hermandad, podemos ayudar a los colegas a que podamos ser precisos, como cuando Aquila y Priscila le enseñaron a Apolos, que ya era un muy buen expositor, que ya era un muy buen maestro, pero necesitaba que le enseñaran con precisión la palabra de verdad en algunos puntos donde él no estaba claro. Probablemente en algún momento de nuestras vidas necesitamos que algún colega, alguna persona nos ayude a tener una visión aún más profunda, aún más clara, aún más precisa. Esto no nos hace menos ni hace a esta persona más. Simplemente somos un cuerpo y somos un equipo. No está mal que nos ayudemos los unos a los otros. Lamentablemente, a veces ya no se trata simplemente de un tema de que tenemos la humildad o tenemos la buena disposición de ayudar, sino que además las personas se sienten a veces ofendidas, se sienten desafiadas, se sienten intervenidas, porque corrijamos, porque aconsejemos, porque exhortemos a que seamos fieles a lo que la doctrina bíblica enseña. Pero independientemente de si las personas lo toman a bien o lo toman a mal, nosotros tenemos que seguir dando todo el consejo de Dios, sobre todo en nuestras congregaciones, pero a todos tenemos que siempre compartirles la perspectiva de Dios. Es nuestro deber, hermanos, no es sencillo, pero es la voluntad de Dios que nosotros cumplamos ese proceso. Hablábamos también la semana pasada acerca de textos que nos ejemplifican perfectamente lo que es el concepto del arrepentimiento. Finalmente hablábamos acerca del caso de el hijo pródigo, cómo él estando allá en aquella situación miserable en la que había caído, después de haber despilfarrado, que de ahí viene el término pródigo, después de haber despilfarrado todos los bienes, toda la parte de su herencia que el padre le había dado, y habiendo caído en la más baja miseria, estando entre cerdos, que para un judío eso era abominable, asqueroso, inaceptable, pero él pues era el único lugar donde podía trabajar. Allí dice la escritura que llega un punto donde él reacciona, dice el pródigo, reacciona y dice, ¿cómo voy a seguir en esto? Yo no puedo seguir así, esto que está pasando, esto que he hecho está mal. He estado haciendo las cosas de manera incorrecta, he seguido la dirección equivocada, es hora de regresar a casa y arreglar mi vida. Y decíamos, eso es arrepentimiento. No solamente entendió que había hecho mal, no solamente se sintió mal de haberlo hecho, no solamente estaba claro en cuál es la solución, sino que verdaderamente tomó la decisión de hacerlo. Decíamos entonces la semana pasada que el término para arrepentimiento es el término metanoeo, y este término se traduce de esa manera en el Nuevo Testamento, indicando un cambio de opinión. Decíamos también ya en la conclusión de nuestra lección que no hay forma de que sepamos o que yo sepa si usted se ha arrepentido porque no puedo leer su mente. Es posible que usted haya cambiado de opinión con solo escuchar en un tema la enseñanza de la palabra de Dios al respecto.
Pero ese es un proceso que va a llevar interno, del cual yo no puedo tener constancia a menos que usted se exprese. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que hay maneras de que yo pueda saber si la gente está arrepentida o no. Porque si las personas se arrepienten de verdad, cambian su opinión realmente y tienen un giro drástico en la percepción de las cosas, entonces absoluta y necesariamente lo que va a seguir a ese proceso es un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, no habrá reforma de vida, no ha habido arrepentimiento en la mente. Porque la tristeza, según Dios, como vimos en el texto de Corintios, esa va a producir el verdadero arrepentimiento, es decir, un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de ver las cosas, un cambio en la manera de comprender. Y ese cambio de mente va a producir entonces una vida cambiada que va a incluir, obviamente, rectificar todo lo que haya que rectificar. Ahora es aquí donde llegamos al punto que obviamente nos interesa de manera específica dentro del tema general del arrepentimiento. ¿Cómo se aplica el arrepentimiento al tema del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio? Qué delicado tema en el que nosotros nos hemos involucrado. Qué tema tan doloroso. Un tema que ha traído gran dolor y angustia en todo nuestro país, en toda nuestra región y seguramente en muchas, si no en todas partes del mundo. El pecado del hombre es el que siempre hace eso. El problema es cuanto más nos duele, más estamos tentados a intentar cambiar la palabra de Dios. Encontramos fácil ignorar lo que la Biblia enseña claramente cuando esa palabra requiere un cambio estricto y difícil en nuestras vidas. A medida que nuestra nación ha seguido deteriorándose moralmente, nosotros en las iglesias de Cristo nos hemos encontrado cada vez más frecuentemente ante un dilema. Usted entenderá y sabrá de lo que le estoy hablando. ¿Qué vamos a hacer con los individuos dentro o fuera de la iglesia que desean ser miembros de la iglesia local, pero que se han divorciado y vuelto a casar en violación a la instrucción del maestro en Mateo capítulo 19, versículo 19? Tenemos una serie de hombres en los púlpitos, personas que están sirviendo como maestros, que en los últimos años han estado dispuestos a ofrecer doctrinas e interpretaciones de las escrituras que están en sintonía con el ambiente de moral permisiva que caracteriza a nuestra época. Un hermano enseña que antes de que una persona se convierta en cristiana o cristiano, él o ella, no están sujetos a la enseñanza del Nuevo Testamento y por lo tanto, Mateo capítulo 19, versículo 9, no les aplica. En consecuencia, obviamente, si se divorcian y se vuelven a casar por motivos que nada tienen que ver con la fornicación, no han pecado, porque no estarían bajo Mateo 19:9, que aplica, dice este hermano, o dicen estos hermanos, solo a los cristianos. Muchos hermanos han demostrado que esa doctrina es absolutamente ridícula y contradictoria. Hermanos, muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más experimentados que este servidor, más capaces que este servidor y que han tenido batallas campales en este ámbito, en este tema, y que llevan también tantísimos años en lo que es consejería de pareja. Son hermanos que han podido luchar en la primera línea, han tenido la oportunidad de enseñar en las mejores escuelas, han tenido una vasta experiencia en la iglesia y que han tomado esta enseñanza de que los que están en el mundo no están sujetos a la ley de Cristo y han refutado rotundamente esta enseñanza. Para el corazón honesto y objetivo, las falacias de esta doctrina han sido demostradas convincentemente. Todo el Nuevo Testamento se aplica a todos los hombres en todas partes. Todos los seres humanos en la faz de la tierra están sujetos a la ley de Cristo en cada aspecto. Otros hombres han promovido otros puntos de vista respecto al divorcio y al nuevo matrimonio, como los que tenemos allí en pantalla,
Algunos dicen, no hay divorcio en lo absoluto. La única manera de que alguien pueda volver a casarse es que muera su esposa. Otros dicen que Mateo 19:9 no es una parte del Nuevo Testamento. Así que no se tiene que tomar en cuenta para hablar acerca de la doctrina cristiana. Otros enseñan que la parte culpable, cuando ocurre el divorcio, que el inocente le repudia, esa persona, sea en el momento que se divorcia el inocente o sea el momento en que se vuelve a casar, ya queda también libre para volverse a casar sin cometer ningún tipo de pecado. ¿Cuál debe ser entonces, hermanos? Viene la pregunta clave en todo esto, ¿no? ¿Cuál debe ser entonces nuestra postura como pueblo de Dios y miembros de una iglesia local que ha de adorar a Dios en espíritu y en verdad, que ha de enseñar todo el consejo de Dios, que ha de ser fiel en la doctrina del Padre, cuando nos encontramos a personas que han venido a poner su membresía entre nosotros, pero que se han divorciado y vuelto a casar desobedeciendo Mateo 19:9? ¿Qué hacemos? La primera cosa que debemos hacer es explicarles lo que el bautismo no hará por ellos, ¿sí? La primera cosa es explicarles lo que el bautismo no hará, no logrará. El bautismo hace muchas cosas según la doctrina bíblica, pero nunca fue diseñado para cambiar una práctica pecaminosa en una práctica respetable. El homosexualismo es homosexualismo antes del bautismo y después del bautismo. La borrachera, la poligamia, siguen siendo borrachera y poligamia después del bautismo. O sea, si la persona la sigue practicando, estas prácticas no han cambiado su naturaleza, no han cambiado su condición. Nunca el bautismo fue diseñado para transformar a la acción pecaminosa. Ha sido diseñado para que nosotros iniciemos una nueva vida y Dios va a transformar nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos a través de la enseñanza de su palabra. Eso sí, el bautismo en agua no puede transformar la relación de un pecador a una relación justa. Las prostitutas, los homosexuales, los polígamos, los bígamos, los bisexuales y sí, los adúlteros deben romper, deben cesar, deben terminar sus relaciones pecaminosas. Necesitamos explicar también, amados hermanos, la doctrina bíblica del perdón. Necesitamos examinar un conjunto de conceptos y asegurarnos de cumplirlos, pero no según nuestra opinión, no según alguna tradición, no según la imposición de algún hombre, sino bíblicamente. ¿A qué conceptos nos referimos? Arrepentimiento, perdón, inmersión en agua y perdón de los pecados. ¿Cómo se relacionan estos conceptos el uno con el otro? Algunas personas afirman que si una persona debe terminar una relación, entonces el perdón no es realmente perdón. Pero la doctrina bíblica del perdón no debe confundirse con la doctrina igualmente bíblica de las consecuencias del pecado. Hay consecuencias duraderas del pecado que una persona debe afrontar a pesar de que pueda ser perdonada. Hay algunas complicaciones negativas y desagradables, incluso privaciones, que debemos sufrir aunque podamos ser perdonados. La Biblia responde que sí. La Biblia responde afirmativamente. Si a una prostituta se le enseña el Evangelio y ella entiende que el arrepentimiento significa que debe abandonar esas relaciones sexuales, y ella se bautiza y se convierte en cristiana, puede ser perdonada e ir al cielo a pesar de toda esa vida de perdición, de inmoralidad que llevó. Absolutamente. Y si por ese pasado de estilo de vida pecaminoso, ella ha contraído una enfermedad venérea, los cristianos pueden ir a su cuarto de hospital y pararse a su lado y tomar su mano justo antes de que esa enfermedad devaste su cuerpo, antes de que esa enfermedad que está destruyendo su sistema invada también su mente y su cordura desaparezca cuando la maldad termine comiéndose su cerebro.
A las enfermeras ni siquiera les gusta atender a un paciente debido al hedor de la podredumbre y descomposición de esa carne. Un paciente con este tipo de enfermedades. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿puede esta mujer ser perdonada? Por supuesto, intervendrá Dios y borrará las terribles y temidas consecuencias y efectos de su pecado. No. ¿Sufrirá y morirá por culpa de su pecado? Sí. Sin embargo, ella puede ser perdonada. Una cosa no afecta directamente o proporcionalmente a la otra. Hablemos de ejemplos o casos donde esto se puede ilustrar aún más claramente. Hablemos de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron en el jardín. ¿Podían ellos ser perdonados de su pecado? Por supuesto. Sin embargo, una de las consecuencias de su pecado fue que ellos terminaron siendo desterrados permanentemente del jardín de Edén. ¿Podían ellos volver alguna vez al jardín? Si se arrepentían y recibían el perdón de ese pecado, ¿podían entonces regresar al jardín? No. Hay consecuencias duraderas para nuestro pecado. Esa es la naturaleza del pecado. Pero a pesar de ello, el pecado, las consecuencias del pecado no afectan el perdón. Hablemos de Moisés. Moisés fue un gran hombre de Dios. A pesar de su gran vida de liderazgo, de santidad, de entrega, de abnegación, Dios le prohibió permanentemente, definitivamente, entrar a la tierra de Canaán a causa de un solo error. Un solo error evitó que toda una vida de consagración a Dios, o por lo menos los últimos 80 años, de ser un hombre en esa preparación, en esa educación, en esa reverencia a las instrucciones de Dios y luego todo lo que hizo dirigiendo al pueblo del Señor, pues todo esto, ¿qué nos dice? Que por esto él podía entrar, no podía entrar. Esto le habrá roto el corazón al pobre Abraham, ya anciano. Él había trabajado, llorado, suplicado y pasado por todas las penurias que el pueblo desobediente había experimentado a través del desierto en su camino a la tierra prometida. Él debió haber anhelado la tierra de Canaán como nadie más, porque lo que a él se le reveló, porque lo que a él se le prometió en primer lugar, solamente lo vio él y solamente lo experimentó él allá en aquel monte. Sin embargo, debido a esa infracción, Dios dijo, no entrarás en la tierra prometida. ¿Cree usted que Moisés podía ser perdonado e ir al cielo? Apocalipsis 15:3 dice que cantaremos el cántico de Moisés y el Cordero. Yo creo que Moisés podía ser perdonado e ir al cielo. Sin embargo, ¿podía ir a la tierra prometida? No. Eso fue una consecuencia permanente del pecado. Hablemos de Esaú. Esaú cometió el pecado y profano error, o el necio y profano error, de vender sus derechos de herencia, los derechos de su primogenitura. ¿Se le podía perdonar eso? Sí, creo que se podía. ¿Alguna vez usted ha leído Hebreos capítulo 12, versículo 17? Vamos a buscar ese texto, por favor. Vamos a recordar las palabras del autor inspirado y me ayudan allí con la lectura. Las palabras del autor inspirado escribiendo a los hebreos acerca de este personaje tan particular en los orígenes o en la historia del pueblo de Israel. Hebreos capítulo 12, versículo 17. ¿Quién nos ayuda con esta lectura, por favor? Amén, Hebreos hermanitos. 12:17. Gracias, hermano. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición,
fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Gracias, hermano Carlos. ¿Había alguna forma de que él recuperara sus derechos de herencia? No. El escritor de Hebreo nos dice que Esaú trató de recuperar los derechos de su primogenitura y los buscó diligentemente, incluso derramando muchas lágrimas. ¿Puede creerlo? Solo puedo ver a Esaú de rodillas, pidiendo perdón y derramando lágrimas, llorando descorazonado por lo que había hecho y por lo que había perdido. Pero él no podía recuperar esto. Hermanos, no podía. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a entender la naturaleza del arrepentimiento, la naturaleza del perdón y la naturaleza de las consecuencias duraderas del pecado. Veamos el ejemplo de los israelitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, más de 500,000 eran hombres mayores de 20 años. Toda la población, si ya incluimos niños y mujeres, debe haber supuesto de 2 a 3 millones de personas. Cuando los espías desalentaron al pueblo y Dios, como castigo, dijo que ninguno mayor de 20 años entraría a la tierra prometida, estas personas suplicaron por el perdón. En Números 14:20, Moisés suplica a Dios que perdone al pueblo por su pecado. Quisiera que por favor fuéramos a ese texto también y recordáramos las palabras de nuestro Dios, o bueno, las palabras de nuestro ejemplo en el Antiguo Testamento, como fue el personaje llamado Moisés. Números, capítulo 14, versículo 20, por favor. Leamos las palabras de este gran líder del pueblo de Dios. Números 14:20. A ver. Amén. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Bien. 19. Ok. Versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Ahí, bueno, voy a ponerle 19 y 20, porque me gusta también la respuesta de nuestro Señor, ¿no? Obviamente. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Él? Perdónalo y le da motivos para perdonar. Y Dios dice, literalmente, que los perdona. Los perdonaba. Él accede y los perdona. Sin embargo, si usted lee el resto del capítulo, este capítulo relata el hecho de que no se les permitiría entrar a la tierra prometida. Y esa fue una consecuencia, otra vez, permanente de su violación de la voluntad de Dios. ¿Estaban perdonados? Sí. ¿Tuvieron la consecuencia? Sí. Las dos cosas son perfectamente compatibles. Puede ser perdonado, mas no librado de las consecuencias de tu maldad. Así es hoy. La Biblia enseña claramente que una persona puede violar la enseñanza de Dios acerca del matrimonio hasta el punto de que su vida esté tan enredada maritalmente que no podrán mantener la relación en la que están si esperan ser perdonados por Dios. Pueden ser perdonados aquellos que han cometido estos errores en sus pasados, estos errores matrimoniales, absolutamente, claro que sí. Pero esa es una pregunta diferente a la pregunta, ¿pueden seguir en esa relación pecaminosa y agradar a Dios? La enseñanza bíblica aclara que la gente puede pecar tanto en el ámbito del matrimonio que no tendrán más remedio que vivir solteros y célibes por el resto de sus vidas. Pero eso no afecta a la misericordia ni el perdón de Dios. Más bien es una indicación de la naturaleza del pecado, sus efectos devastadores y destructivos. Es una indicación de la justicia de Dios. Más aún, es un reflejo de la propia desobediencia obstinada del hombre y el rechazo de parte de él de lo que Dios diseñó para su bien, para nuestro bien.
Frecuentemente olvidamos que el bautismo no es una inmersión bíblica, si no está precedido, o sea, si antes de él no ha ocurrido el arrepentimiento bíblico. Ya lo decíamos en la lección pasada porque la Biblia lo enseña. Donde no hay fe bíblica, no hay arrepentimiento bíblico. Donde no hay confesión bíblica, no hay arrepentimiento bíblico. Donde no hay fe bíblica, arrepentimiento bíblico, confesión bíblica, no puede haber bautismo bíblico. Y donde no haya fe bíblica, arrepentimiento bíblico, confesión bíblica y bautismo bíblico, no puede haber perdón de pecados. No se agrega a esa persona al reino de Dios, no se agrega al libro de la vida. A veces pareciera que olvidáramos eso. El arrepentimiento no es simplemente ser perdonado. Me he sentado con personas y les he mostrado lo que la Biblia enseña sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Les he pedido que sumen 2 más 2 y vean por sí mismos lo que dice la Biblia. Se dan cuenta de lo que han hecho y lágrimas corren abundantemente por su rostro. ¿Creen que yo disfruto decirles eso? Y sobre todo yo. ¿No creen que yo quisiera decir eso porque me complace, porque me gusta decirlo y me gusta escucharme a mí mismo decirlo? ¿Creen que los predicadores que se esfuerzan en ser serios en la doctrina bíblica simplemente les encanta hacer que la gente se retuerza y hacerles pasar un mal rato e impedirles disfrutar todas las cosas bonitas que la vida ofrece? Por supuesto que no. Yo estaría muy feliz, hablo en términos humanos, si la enseñanza de Dios fuera más blanda y permisiva de lo que es. Sí, yo humanamente preferiría poder complacer a la gente o poder complacerme a mí mismo. Pero Dios dijo en Gálatas 1:10, si buscas el favor de los hombres, ya no eres siervo de Cristo. Santiago dijo en Santiago 4, si buscas tener amistad con el mundo, ya no eres amigo de Dios. Eres enemigo. Por lo tanto, necesitamos sí llorar con la gente, consolar a la gente. Tenemos que empatizar con la gente. Pero luego tenemos la necesidad de instar a la gente a obedecer a Dios. Necesitamos instarlos a que se arrepientan, porque sin arrepentimiento no tendrán ninguna oportunidad. Recuerda aquellas personas allá en Hechos, capítulo 19, que practicaban la hechicería. ¿Qué demandaba el arrepentimiento de ellos? Ellos tenían bibliotecas llenas de pergaminos y libros que describían diversas prácticas de hechicería. Los trajeron, todos esos libros y pergaminos, los amontonaron en la calle y les prendieron fuego. Esa fue la evidencia de su arrepentimiento. Si alguno de ellos era miembro de una sociedad de brujos, esa persona tenía inmediatamente que cortar esa relación. Tendría que decir, ya no puedo participar y estar asociado con esa situación porque viola la voluntad de Dios. Las relaciones ilícitas deben ser cortadas. Asimismo, si una persona está casada con una persona con la que no tiene derecho a estar casada, esa relación debe romperse, disuadirse, disolverse. ¿Qué significó el arrepentimiento y el bautismo para los corintios? Que estaban practicando adulterio, a cuando llegó Pablo a la ciudad, me refiero, adulterio, homosexualidad, prostitución femenina y masculina, robo, estafa, 1 Corintios 6, 9 al 10. El arrepentimiento significaba que tenían que dejar de vivir en una situación adúltera. Significaba que tenían que dejar de vivir una relación homosexual. Significaba que tenían que dejar de robar. Significaba que debían abandonar el negocio por medio del cual estafaban a otros. El arrepentimiento, por definición, exigiría estas cosas. Y los que sigan viviendo o siguen viviendo en esas relaciones no se han arrepentido realmente. Hay un último punto que merece nuestra atención.
Un intento que se hace para justificar las uniones adúlteras, comparando el pecado del adulterio con el pecado del asesinato. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen estas personas? Dicen que hay algunos males que no pueden ser corregidos. Como ve allí en pantalla, en el caso del asesinato, un hombre puede arrepentirse de haber asesinado y sin embargo no va a poder resucitar a su víctima. Eso es cierto, eso es muy cierto. Pero luego ellos dicen que un matrimonio no bíblico encaja en la misma categoría. Esta es una analogía o una comparación falsa, falaz. En primer lugar, cortar una relación ilícita no es un intento de rectificar un divorcio pasado o restaurar matrimonios anteriores. Más bien es lo que demanda el arrepentimiento y la ley de Dios del matrimonio. En segundo lugar, me ha gustado, me ha encantado encontrar esta analogía que han hecho estos hermanos, lamentablemente. No sé si la aprendieron en el sectarismo o son los autores, ellos mismos, los autores intelectuales, pero me ha gustado la analogía, no en el sentido que ellos la aplican, sino que el principio básico que nos enseña esa analogía, que aplica tanto al asesinato como al adulterio, es que el arrepentimiento exige que el individuo deje de cometer asesinato y que deje de vivir en adulterio. ¿Puede un asesino arrepentido seguir asesinando? No. Él terminará la relación que tuvo alguna vez con la vida de asesino que alguna vez vivió. Asimismo, quien está viviendo en la condición de adulterio se perderá si muere en esa condición. Apocalipsis 21:8. Solo decir, lo siento, he hecho tan mal, no es suficiente. No va a cambiar ese estado, ni cambiará esa relación en una relación justa para que él y ella puedan continuar en esa relación. En ningún lugar de la Biblia ha tratado Dios con el pecado de esa manera. En ningún lugar. No habrá un texto, no habrá un mandamiento, no habrá un ejemplo, no habrá una implicación, no lo habrá. Él siempre exige la terminación de la práctica o de la relación pecaminosa antes de que Él perdone abundante y efectivamente. Juan el Bautista no le estaba pidiendo a Herodes que simplemente reconociera su pecado. Hermanos, Herodes estaba casado con Herodías. Marcos capítulo 6, versículo 17. No le estaba pidiendo Juan el Bautista que simplemente reconociera su pecado, que dijera que se arrepentía, que pedía perdón y luego siguiera viviendo con Herodías. No, Herodes se había casado con ella. Eso es lo que enseña Marcos 6, 17. ¿Qué demandaba el arrepentimiento? Que rompieran su matrimonio. ¿Por qué? Porque no le era lícito a Herodes tenerla. Mateo capítulo 14, versículo 4. No había nada que Herodes pudiera pronunciar con palabras que pudiera cambiar esa condición. El arrepentimiento en los días de Esdras significaba poner fin a los matrimonios ilícitos, incluso cuando había niños involucrados. Vamos a Esdras, por favor, para recordar esta historia. Vamos a leer Esdras, vamos a Esdras capítulo 10, el versículo 3 primero y luego el versículo 44. Esdras, capítulo 10, los versículos 33 perdón, los versículos 3 y 44. Por favor. Esdras 10, versículos 3 y luego el 44. Amén, hermano. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Verso 44. Todos
estos habían tomado mujeres extranjeras y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Imagínense, había que tomar una decisión y una decisión donde había ya matrimonios y donde había niños involucrados. ¿Cuál fue la instrucción si leemos todo el contexto? Tenían que terminar esas relaciones. Tenían incluso que despedirlas y enviarlas de nuevo a su lugar de origen. Lo hizo Dios. No es algo que estamos inventando nosotros. Eso es arrepentimiento. Ellos no dijeron, lo siento, perdóneme, hicimos tan mal, pero queremos seguir adelante. Ahora déjeme con esta mujer. Comprenda que mire los niños, o sea, ¿cómo me va a separar de mis hijos? Eso es cruel, Dios no es cruel, Dios es amor. Dios les dijo a través de Esdras, tienen que terminar con eso. Haya las consecuencias que haya, tienen que terminar con eso. La solución al dilema del divorcio y las segundas nupcias o el nuevo matrimonio es realmente bastante simple. La gente necesita temer las palabras de Dios. La gente necesita temer las palabras de Dios, temer el mandamiento de nuestro Dios. Como dice este libro de Esdras en el capítulo 9, versículo 4. Era gente que temía las palabras de Dios, gente que temía el mandamiento de nuestro Dios. La gente necesita es arrepentirse o saber que va a perecer. Lucas capítulo 13, versículo 3. Necesitan amar a Dios, recordando las palabras del apóstol Juan, allá en la primera carta, el capítulo 5 y el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa es la exhortación. Amados, hasta aquí llega nuestra lección, pero creo que es justo que hagamos un repaso, donde en este repaso nosotros estamos totalmente conscientes. Aquí hay algo. Déjenme ver algo, denme un momento. Listo. Estaba nuestra contraportada. Porque es importante que tengamos ese concepto o esos conceptos allí enfrente. Doctrina bíblica, arrepentimiento. En primer lugar, esto no es una opinión, es doctrina. En segundo lugar, no es doctrina de hombres, es doctrina bíblica. En tercer lugar, nuestro término clave, el término clave del título de nuestra lección y de su contenido, metanoeo, es cambio de opinión, cambio la manera de pensar. Ya no voy a pensar que ella es mi mujer si no puede serlo. Yo creía que lo era, pero ahora Dios me enseña que no tenía derecho a estar casado con ella, entonces me toca despedirla. Eso es un cambio de mentalidad, ¿sí? No hay un cambio de mentalidad cuando tú persistes en la práctica o persistes en el pecado. Es como alguien ebrio que le pida perdón a Dios y luego de que diga en el nombre de Jesús, amén, y se tome 3 tragos más. Eso sería arrepentimiento, ¿no? Sí. Esa acción que él acaba de realizar era la misma acción que realizaba antes de entrar a las aguas del bautismo. Por eso decíamos que hay algunos, lo siento, no sé si lo hacen por mediocridad, no sé si lo hacen porque son sinvergüenzas, no sé si lo hacen porque son avaros, pero encuentran una pareja en unión libre, en fornicación, y les dicen que se pueden bautizar en esa condición y que más adelante, cuando tengan oportunidad, pueden ir y hacer el papeleo matrimonial. O sea, los bautizan estando en fornicación. En la noche de ese bautismo siguen en fornicación. Si son una pareja incluso joven, lo siguen haciendo muchas veces. Ahora, esto no tendrá que ver con que lo hagan 300 veces o una vez o la mitad. Y para sumar el número, para
la fotito para hacer fama, pues lo metemos al agua y lo sumamos al libro de la iglesia. Nosotros creyendo al libro de la iglesia, al libro de la vida, agrega a Dios. Entonces, al final escuchas a los... Me estoy refiriendo a 2 o 3 unidades. Quiero hacer esta aclaración porque luego este video es público y no quiero que se diga ni se piense que yo estoy menospreciando a mis colegas. Ustedes son mis colegas y yo los amo y los respeto. Y tengo a muchísimos hermanos que están en los púlpitos, que están como maestros en la escuela bíblica y son excelentes predicadores y maestros. Pero habrá 2 o 3 unidades, por lo menos en mi entorno, habrá más allá donde Josué, habrá más allá donde Carlos Hernández, habrá más allá donde el hermano Miguel y habrá más en el resto de las regiones. Pero yo tengo en mente 2 o 3 unidades que tienen la desfachatez de decir que el arrepentimiento es un requisito para salvación y luego no exigirlo. ¿Por qué? Porque necesitan sumar el número. A esos 2 o 3 super evangelistas te dicen, yo he establecido 15 congregaciones, yo he establecido 10 congregaciones, yo he establecido 30 congregaciones, ¿y tú cuántas has establecido? Bueno, yo recuerdo aquel texto de 1 Corintios 3, que dice que algunos se edifican con heno, madera y hojarasca, y que otros edifican con oro, plata y piedras preciosas. Todos se edifican, pero unos se edifican con un material y otros edifican con otro material. Entonces, amados, a la hora de la hora pudiste haber edificado, pero si edificaste como el hombre de Mateo 7, allá al final, que edificó su casa sobre la arena, edificaste sí, y qué casa más bonita, y qué casa más amplia, y qué casa más grande, quizás la edificaste más grande que la que yo edifiqué. Pero 2 cosas te voy a decir, yo no trabajo para darme gloria a mí. Así que si te pones a compararte conmigo, es como que tú sí estás trabajando para tu gloria y crees que yo estoy en la misma categoría. Olvídate de eso. Aquí la gloria es para Dios. Entonces, si Él me ha permitido trabajar con una iglesia con pocos miembros, o Él no me ha dado la oportunidad de poder establecer de ser una congregación, eso no te hace a ti más, ni eso me hace a mí menos. Pero luego habrá que ver, y lo dice el apóstol Pablo allí, pero cada uno vea cómo sobreedifica, cómo sobreedifica. Porque luego cuando empezamos a llegar allí y a ver la obra que esta persona ha hecho, a conversar con las personas, a enseñar la doctrina bíblica, y la gente misma al oír se sorprende y viene a nosotros, pero el hermano no me explicó eso y mire la condición en la que yo entré a la iglesia y a mí me dijeron que no había ningún problema. O a mí nunca me reclamaron sobre eso. Y cuando es un caso, puede haber mala intención. Cuando hay 2 casos, pueden ser amigos. Cuando hay 3 casos, pueden tener una pequeña sociedad. Pero cuando ya son más casos y cuando ya son más lugares y cuando siempre se menciona a los mismos colegas, la única conclusión es, otra vez, o sea, de hecho puedo ponerle varios nombres a esto, pero la otra vez dije que lo voy a resumir en 2 categorías, a 2 categorías. Y al que no le gusta, pues no le voy a pedir disculpas. Lo que sí le voy a decir es que puede darle allí, haga clic, hay una crucecita ahí arriba, haga clic y no entre más a este canal. Porque en este canal y en esta lección siempre se va a decir la verdad. Y no me estoy refiriendo a ninguno aquí, recuerden que me refiero a que esto circula. Si hay 2 razones por las cuales se está bautizando personas en fornicación y se les deja seguir en fornicación. O eres mediocre, no eres competente, no entiendes la doctrina y permites eso, o tienes mala intención. Tienes intereses de por medio, tienes presión y necesitas sumar un número, simplemente no te interesa lo que pase luego con las almas de ellos. Habrá muchos motivos, pero 2 categorías. O eres mediocre o eres malo. Prefiero decir que esos 2 o 3 colegas son mediocres, para no decir que son malos, porque no sé si son malos, pero mínimo
Eso sería mediocridad. Porque el plan de salvación de Dios tienes que predicarlo íntegro. Y en todo lo demás igual. Cuando encuentras una pareja en poligamia, cuando encuentras una pareja en homosexualidad, cuando encuentras una pareja en adulterio, en un matrimonio, pero que es adúltero. Tienes que predicar todo el consejo de Dios, tienes que enseñar lo que Dios dice sobre el matrimonio, tienes que pedirle a esa persona lo mismo que Dios pidió siempre, haya las consecuencias que haya que pagar el precio que haya que pagar. Yo voy y le predico a una persona que es el dueño de un bar, ha invertido todo, todo su fondo, todo el ingreso de su familia está puesto en un bar o en una discoteca. Y yo le predico el evangelio. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que él diga, de que él se arrepienta? Habrá consecuencias dolorosas. Pero si eso es para salvar mi alma, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Yo diría para los super evangelistas, que son, ellos se pintan como superiores a los maestros, superiores a los predicadores de púlpito, dice. Yo lo que sí sé es que hay uno superior y es Jesús. De ahí todos los demás somos de la misma categoría. Igualitos, la misma categoría. Solo que algunos somos responsables y otros somos irresponsables. Solo que solo que algunos no se avergüenzan de la mediocridad y otros no quieren pasar la vergüenza de la mediocridad. Algunos no están interesados en sacarse la fotito para que los aplaudan en anglosajón y otros están buscando es darle la gloria a Dios y resaltar la doctrina bíblica. Eso sí, en eso sí puede que seamos diferentes, pero en valor tenemos el mismo valor ante Dios. Entonces, edifica, sí, 15 congregaciones, 20 congregaciones, 200 he bautizado, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo los ha bautizado? ¿En adulterio? Y siguen siendo un matrimonio adúltero porque el bautismo no convierte un adulterio en no adulterio, no convierte una fornicación en no fornicación. Es terrible, hermanos. Es terrible que nosotros estemos cayendo en este tipo de cosas. Por lo tanto, se hace necesario, en medio de un tema tan delicado como este, entrar al punto del arrepentimiento. Es una doctrina básica y fundamental del cristianismo. Es una doctrina básica y fundamental que determina si una persona es o no es cristiano y determinará si una persona irá al cielo o no irá al cielo, si estará en el libro de la vida o no estará en el libro de la vida. Entonces esto es muy serio. Determinará si un predicador o un evangelista o un super evangelista de estos verdaderamente está haciendo la obra de Dios, estás honrando en vano al Señor, practicando como doctrina mandamientos, ideas u opiniones de hombres. No hagamos esto, hermano. Seamos muy enfáticos con el tema del arrepentimiento. Exhortemos, enfaticemos a tiempo y fuera de tiempo que esto no se puede pasar por alto, ni esto se puede diluir. Hay que enseñarlo y hay que demandarlo tal cual lo enseña y lo demanda la Escritura. Hasta aquí, amados hermanos, la lección número 4, la doctrina bíblica del arrepentimiento. A partir de la próxima semana, tengo buena noticia, entramos a la salsa. ¿Sí? La salsa es que vamos a entrar a los textos claves del tema del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio, lo que les había prometido. Texto por texto, versículo por versículo, Antiguo y Nuevo Testamento, veremos todos los pasajes que enseñan y hablan acerca de la doctrina bíblica del matrimonio. Así que si el Señor nos da vida, salud y oportunidad, vamos a estar acá para hacer un nuevo aporte a nuestro conocimiento, a nuestro desarrollo como obreros y que sea de gran edificación y utilidad en el reino del Señor.